Buenas tardes, estamos aquí en directo. A ver si ahora dentro de poco se nos conecta Pedro Cifuentes y comenzamos para la charla que tenemos prevista sobre cómic educativo y que presente también sus nuevas obras y demás. Por tanto, a ver si se conecta dentro de poco Pedro y podemos comenzar enseguida. Vale. Perfecto. Parece que Pedro ya está conectado. Buenas tardes, Pedro. Hola Jorge, disculpa el retraso, es que parece esto un poquito un circo con enanos. Justo hoy tengo problemas de conexión y estoy con datos del teléfono móvil. No sé qué pasa con el router que no funciona. En fin, Es esto es lo que pasa. mal, pero no te preocupes que nos vamos apañando y como puedes ver tengo obra para ir ambientando todo esto y que se vea todo muy bien. Sí, 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 suena a postureo ya de youtuber, eso que tienes ahí atrás, eh. En fin. No, no. Es un poco para que se vea también, pues bueno, tu forma de trabajar y demás. Bueno, pues vamos a ir empezando si quieres. Buenas tardes a todos y a todas que ya estáis conectándoos para poder ver la charla, presentación, un poco así en directo, bastante informal, pero bueno, intentaremos también poder explicar algunas cosas, tanto Pedro como yo. Y lo primero, supongo que todos conocéis ya al autor, pero bueno, el protocolo manda y tengo que presentarlo un poco para que si algún despistado no sabe quién eres, Pedro, pues presentarte. Pedro Cifuentes, profesor de sociales y secundaria actualmente en Murriana, experto en visual thinking y ludificación en el aula. Tiene diferentes premios educativos, como el Premio de Educación para el Desarrollo en 2010, el Premio en Materiales Didácticos por la Generalitat Valenciana en 2011 y el Premio al Profesor Destacado por la Generalitat Valenciana también en 2019. Ha tenido proyectos y obras de cómic anteriores a 2018, pero es a partir de 2018 cuando realiza el crowdfunding de Historia del Arte en Cómic, el mundo clásico, donde, bueno, debido al éxito y demás, pega ese salto a las editoriales y ya empezaríamos con toda la colección de Historia del Arte en Cómic. Y ahora actualmente pues también está con el de Vaya siglo nos espera y luego hablaremos un poco de sus diferentes obras. Lo primero, un poco obligado también, Pedro, ¿qué opinas sobre el cómic como herramienta educativa? ¿Qué opinas sobre el cómic educativo? Ya que es el ambiente en el que tú trabajas y ahora mismo en el que estás también como autor. Cuéntame. Hombre, a ver, esta pregunta es un poquito, perdona que te diga Jorge, pero un poco ya reiterativa, ¿no? Porque además es tramposa, no te voy a Sí, decir, pues no, no es un sirve poco absolutamente para nada. pero bueno, es un poco, sí, la explicación de, bueno, por qué el cómic y no otras formas de educar. Es decir, por qué te cogiste a esa herramienta teniendo en cuenta que hay hoy en día muchísimas a través de las nuevas tecnologías, del cómic o de muchas otras formas. ¿Por qué con el cómic? Pues básicamente por dos motivos. El primero por mi propia experiencia personal. Yo soy lector de cómics de toda la vida, soy, la verdad es que aquí se ve, ¿no? Un aficionado grandote y eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado porque yo creo que el cómic tiene un puntito de frenar a los alumnos y de hacerles crear de forma que ellos mismos ni se lo esperan, de parar un poquito y reflexionar sobre la imagen, sobre los elementos de maquetación, de infinidad de cosas que luego tú puedas ir trabajando por tu cuenta, ¿no? Y que personalices ese proceso de aprendizaje, que creo que en realidad es una especie de mundo por descubrir, ¿no? El cómic moderno pues tiene unos 100, 150, no sé cuántos años tendrá. Teníamos que hablar con Álvaro Pons o con alguno de estos de... Depende de cuál se considere la primera obra. Hay un poco de debate, Pero pero sí, bueno, en el caso es que sí que es cierto que a nivel didáctico yo creo que queda mucho todavía por recorrer. Insisto, yo no me considero un pionero, no considero tampoco que lo que yo haga sea algo innovador en el sentido de que ya había gente que tenía el camino trillado de antes, pero sí que es cierto que mi desarrollo profesional en ese sentido sí que va parejo a apostar por esto como una herramienta didáctica
que yo personalmente pienso que está empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? En obras como, por ejemplo, esta de, en fin, mi historia del arte en cómic, pues eran impensables hace unos años y ahora, pues, por ejemplo, está sucediendo exactamente lo mismo con algo que a priori se supone que es más ligero, como la obra de Vaya signo nos espera, pero que en realidad es un TVO mucho más profundo. Lo que sucede es que, claro, entra de una forma que lo entiendes a la primera y dices, uy, ¿cómo es posible que me haya enterado yo del imperativo categórico kantiano de esta forma tan sencilla y tan, pues porque te lo han explicado con cómics, ¿no? Entonces Y yo creo hay mucha gente que además se ha devanado los sesos para entender el imperativo categórico kantiano. ¿Cómo puede ser que en unas pocas viñetas, como tú dices, pues vaya si no nos precisamente por espera? eso, porque yo creo que es que queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y el siglo XXI, tal como lo veo yo, es el siglo de los cómics, pero aplicados precisamente a la educación, ¿no? En fin, ya, y es una cosa que va más, no solo porque yo lo crea y porque trabaje y porque, como bien has comentado, desde el 2018 hasta ahora, pues la cosa se haya centrifugado, una barbaridad, y sigue centrifugándose, ¿no? Sino porque cada vez son más apuestas, básicamente porque es una herramienta que funciona. Y hay muchas veces cuando tú un poco haces presentaciones o tienes charlas o cursos del CEFIRE que también realizas, ya sea sobre visual thinking o sobre cómic educativo, hablas muchas veces de el término que tú lo usas en inglés, pero bueno, viene a ser un poco de maravillarse, el objetivo de conseguir que el alumnado se asombre, que es algo que Mm. parece que es algo muy antiguo, que a lo mejor no les dice nada, pero al revés. Tiene unas herramientas y una forma de contarlo que consigue. Muchas veces llama su atención. El concepto de sense of wonders, en el sentido de la maravilla, pues como tú sabrás también, arranca de antiguo, ¿no? Ya en Grecia, pues el zauma, el captatio benelegontae, Lo que pasa es pero que hoy en día parece que si no tiene el término en inglés actual, como que mm, no mola. Y no, entonces, lo que pasa es que ese concepto en concreto es el que, pues un poquito, desde la literatura de ciencia ficción o de fantasía, o incluso desde los cómics Marvel y de DC, ¿no? Ese sense of wonder, esa suspensión de la realidad que tanto nos gusta, ese coger y epatar, ¿no? Y seguir leyendo porque te impacta lo que somos lectores y estamos ahí hasta las tantas de la mañana. Eso, pues, es lo que se tiene que conseguir un poquito dentro de clase. Y a eso es a lo que me refiero yo con el sentido de la maravilla, ¿no? ¿Cómo te diría? Yo creo que pues tiene que ser divertida la educación. Insisto que no tampoco creo que haya descubierto nada. Y no me refiero a empezar tú a hacer TikToks y a hacer gilipollas en clase con el tema no, claro. de ser Hay divertido una y tal, ¿no? diferencia. Sino de tratar al alumnado con inteligencia, ¿entiendes? De poner sus neuronas a trabajar. Y Es un sobre poco, todo de eso, perdona la diferencia, pero es un poco lo que mucha gente también reclama de programas infantiles que se hacían hace unos años, por ejemplo, La Bola de Cristal, que trataba al público infantil con una inteligencia y en cambio eso se ha ido perdiendo y se ha ido infantilizando la forma de tratar también al alumnado y, bueno, a bueno, los ahí jóvenes y a los niños. podríamos estar aquí haciendo bastante terapia al respecto de estas cosas, ¿no? De si se ha perdido o no se ha perdido, si ha mutado en una forma o en otra. Yo con respecto a Claro. eso te voy a decir una cosa, Jorge, ya que estamos aquí en Petit Comité, me muestro bastante crítico desde que tenía a mi niño pequeño que tiene 3 años y veo pues alguna de las series que él ve, bueno, en fin, lo que pasa, pues me estoy comiendo ahora Peppa Pig, lo reconozco. Y oye, pues me Este sorprende porque yo iba con esa idea de que, madre mía, claro, yo iba con esa idea de que esto era un poquito el madre mía, Dios mío, qué cosa más horrible, Peppa Pig, pero qué va, son series, son productos que están bien hechos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que esa infantilización que tú dices viene más a bote social que a bote, digamos, ya audiovisual, ¿no? es una infantilización social, no es una infantilización de los productos, sino de la crítica que se hace desde el público. Efectivamente, yo creo que sí. Entonces, también pienso que hay que tener un poquito más eso te lo enseña también este oficio, ¿no? Más de esperanza o de confianza en los chavales. Yo, pues no sé, ya hablamos, por ejemplo, de inclusión educativa en clase de primero y pues hay que aprender un poquito de ellos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que sucede es que quizás ese acercamiento que hacíamos nosotros, pues menospreciando, pensando estos críos, hay que tratarles con inteligencia, ¿no? Y yo creo que las obras estas que he hecho, tanto las de historia del arte como todo lo que hay ahora, pues parte de esa base, ¿no? De no tomarles el pelo. Yo no ni les sobreexplico, ni les conciencio, ni les trato como, ay, bonito, tal, ven para acá, ¿no? Lo que pretendo es que ellos, pues eso, que les doy recursos, ellos gestionan, se lo pasan bien, hay chistes, hay tonterías, pero lo que se intenta sobre todo
es eso, que ellos construyan su propio camino tratándoles con inteligencia. Son niños, son chavales de 12, 13, 14, 15, 16 años. Están en una Pero, etapa muy importante de su aprendizaje, pero evidentemente son personas y ese criterio lo están formando, pero es que ese criterio lo tienen. ¿Comprendes lo que quiero decir? de hecho, en el ejemplo que estabas diciendo de la parte de, bueno, de que ellos sí que tienen ya pues una cierta base y que no hay que infantilizarlos como tú decías, a mí una cosa que me llama mucho la atención cuando hacemos los cursillos que realizamos nosotros y demás es que ellos suelen tender a normalizar más muchas cosas de carácter de diversidad y de igualdad y demás que el público más adulto que tiene más ese prejuicio ya más desarrollado. Hay de todo, pero en líneas generales la parte, digamos, de jóvenes y de niños suele tener más a esa parte de incluir la diversidad mucho más, como característica, ¿eh? No Sí, de hecho lo comentaba yo esta mañana en un primero de eso, ¿no? Hablando sobre el tema, porque, claro, a mí me llaman un poco raro uno porque quiero festejar en el instituto el día 25 de mayo, que es el Orgullo Friki. Entre nosotros, yo, si celebro el Día de Orgullo Friki es porque para mí es una forma de festejar la diversidad, ¿no? La diversidad que yo no encontraba antes también en el instituto, en clase, cuando, Claro. pues, en fin, yo lo reconozco, yo sufrí bullying, a mí me hacía pasarla un poco canutas porque no encontraba mi espacio, no se trabajaba esa diversidad como se trabaja ahora. Yo Y creo que claro, pues nos encontramos con hemos la... tenido esa nos parte de frikis y demás, hemos tenido un poco esta parte muchas veces, pero sí. Exacto, pero hoy es diferente, en el aula es diferente, ¿no? Hay un gran trabajo por parte de mis compañeros, por parte de los chavales también. Entonces yo, pues el día 25 de mayo para mí el Día del Orgullo Friki es una forma también encubierta de festejar, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, que es en junio, está fuera del horario educativo, del calendario, es una fiesta que, en fin, yo pienso que es importantísimo celebrar la diversidad dentro del aula. Yo lo comentaba con los chavales, ¿no? Que muchas veces aprendemos de ellos. Mis críos, pues a mí ya me corrigen porque a lo mejor no utilizo el vocabulario inclusivo. Claro, soy un viejuno, pues a mí se me escapa algún zapatazo y no lo hacen, no lo hacen a malas, sino lo hacen pues porque están concienciados ya desde pequeños, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo y no nos tiene que saber mal, es que se aprende una barbaridad. Sí, además de verdad. Eso de que el docente es el que enseña y no aprende, eso es un bulo porque es verdad que los docentes día a día aprenden del alumnado y viceversa. O sea que sí, es cierto completamente. Yo siguiendo con lo que estábamos hablando, te quería preguntar sobre, tradicionalmente, es verdad que muchas veces en los últimos a lo mejor 20, 30 años, se ha usado el cómic desde la parte más de la transversalidad, de los valores prosociales, de la ética, de trabajar ciertos aspectos, bueno, desde valores y demás, por ejemplo, con Calvin y Hobbes, con Mafalda, con Peanuts, con un montón de obras, y parece que, por ejemplo, no había ese hueco, como tú estabas diciendo antes, con cómic para ciertas asignaturas concretamente. Ahí tenemos a Santi Selvi con sus matemáticos, a Jordi Bayarri con sus científicos, aquí con historia del arte y con sociales. Es decir, sí que en realidad parece que se puede hacer más cosas y no solo usarlo para valores, ¿no? Sí, lo que sucede es que también hace falta un poquito de desarrollo pedagógico, ¿no? Yo creo que, aunque aquí es un poquito la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Quién es el encargado de hacer eso? Es el docente el que tiene que abrir camino buscando, pues, tratar de crear recursos a partir del cómic. Es la editorial la que se los debe proporcionar para que estén enlatados y los docentes tienen que trabajar poco en el aula, ¿no? Sois profesionales como vosotros los que tenéis que ganarlos pues para algún autor que os los pide porque él se ve incapacitado en el sentido de que tampoco es su responsabilidad. Yo creo que hace falta una apuesta clara, ¿no? Porque ahora no tanto, porque ahora, como bien apuntas, las cosas están cambiando, está bastante normalizado el tema de que ves compañeros que empiezan a utilizar el cómic, que se te acercan preguntando cosas, Y algunas pero y organizaciones que están viendo que sí, que es posible que educativamente haga falta herramientas para poder llegar de otra forma y está muy bien, sí, sí. Pero todavía queda mucho camino por delante, en el sentido de que hoy por hoy el 90% de los profesores, y lo digo con conocimiento de causa, cuando tú les propones, pues por ejemplo, trabajar tal TVO en clase, y me refiero a esa dinámica, ¿no? A la dinámica de trabajar el TVO en clase por parte de una obra publicada, que sea lectura o que sea, no de que los chavales creen, ¿no? Que es otra historia que también hago en clase y yo personalmente me siento más satisfecho con eso, ¿no? No diciéndole esto como haz tú tus propios cómics, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
Entonces, Ujú. respecto a eso, claro, la mayoría de los docentes te dicen, muy bien, estupendo, maravilloso este cómic de Ada Lovelace, pero ¿para qué quieres que lo utilice, no? ¿Qué tiene que ver eso con mi programación? ¿En qué nivel lo...? Entonces, ahí nos perdemos y pienso que sí que tendría que haber una especie de apuesta seria, pero claro, todo esto, ahora que yo también soy autor, ¿no? Y bueno, autor, guiño, guiño, autor, porque estoy un poquito moviéndome entre titanes, que digo yo, ¿no? Digo, madre mía, a veces, dentro de unas semanas tengo también otro sarao en un canal de estos de YouTube potente y digo, joder, aquí la gente que interviene esta semana, yo, bueno, fanfiction, ¿no? Ay, madre mía. Pero el caso es que, claro, yo eso lo estoy viviendo ahora, pero sí que veo eso, ¿no? Que quizás desde el punto de vista del autor, pues claro, una editorial pequeñita, no sé, o que quiera coger y meterse en el mundo educativo, pues tampoco tiene recursos para crear una línea editorial de Days. No sé si es más complicado de lo que parece. Yo antes era Sí. muy crítico y claro, yo desde fuera decía, "Joder, ¿y por qué estos tíos no sé, Grafito, Fandogamia y tal, o editoriales, ¿no? No, no, ¿Por qué no no se se tiran a la meten con piscina, una línea editorial de cómic claro, educativo? pero pues porque son pequeñas, llegan hasta donde llegan, tienen claro cuál es su perfil, cuál es el mundo en el que ellos se mueven. Y claro, hay otra crítica también, ¿no? Después estamos nosotros los docentes encantados de trabajar el cómic dentro del aula, pues que, y ahí ha estado lo que yo te decía al principio, que en ocasiones hacemos un poquito la cámara editorial grande, que sí que nos proporciona una obra estupenda para trabajar, pero seguro que hay alguien que en su web al final acaba acordando una unidad Claro, didáctica y es faena que ya no tiene que hacer la editorial, ¿no? Entonces, yo claro. creo que falta una apuesta seria y contundente en este sentido. Y así como hay, como estábamos diciendo, diferentes obras ya para diferentes asignaturas o partes curriculares concretas, ¿crees que hay un hueco también para lo que tradicionalmente se ha llamado el cómic costumbrista o el cómic más social? Pongo un ejemplo, obras como Paco Roca, Maus, que tú tuviste una anécdota interesante con tu creo que no sé si era coordinadora o era tu jefa de estudios, pero bueno, hubo una Jefa de anécdota con departamento, ya felizmente jubilada para gusto de todos. En fin. Pero te quiero decir que, claro, hay hueco también para esta parte desde lo que tradicionalmente diríamos las obras que tienen que leerse en los centros para completar las partes de animación lectora y para Sí, un hueco para las obras. totalmente, sí. Lo que pasa es que, insisto, ahí, sobre todo, por ejemplo, esta semana que salió un listado creado por las bibliotecas de Extremadura, en la cual pues, los fans de toda la vida decían, pero ¿cómo es posible que no tengan aquí Watchmen o que no hayan metido Mouse o que no hayan metido estos críos? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren que lean? Vamos a ver, señores, es que yo creo que estamos haciendo mal las cosas. También hay que diferenciar dos aspectos. De un lado, pues una biblioteca de referencia con un canon, que evidentemente es algo que le haría muy bien al sector y que hay iniciativas muy interesantes. La Universidad de Alicante, toda la gente de Unicomic está trabajando en eso desde hace unos cuantos años. Un Correcto. canon que luego se pueda utilizar. Creo que la Cátedra Cómic de la Universidad de Valencia también está trabajando en algo parecido, es decir, se está haciendo cosas, pero una cosa sería, como tú estás diciendo, el canon oficial recomendado y otra lo que el público infantil demanda por sus gustos. Son términos que no tienen por qué ir de la mano necesariamente. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es un canon, pues, de referencia para adultos o las obras que tú deberías leer o lo mejor. Si quieres entrar en el mundo del cómic, pues esto son cosas que... Pero claro, eso está por un lado. Luego, por otro lado, pues, evidentemente, un plan lector con obras que interesan a los adolescentes o a los chavales es súper necesario. Un crío de 12 años no se va a leer El Eternauta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y Sí, sí, sí. seguramente te entrará por la Rania Thai Garden esta, ¿no? Porque es lo que leen y lo que les gusta. Y O luego la también niña se nos olvida un poquito eso, ¿no? Porque sí, sí. De hecho, yo también en ese sentido soy crítico. tú tenías una tira también muy interesante con todo eso, que es que un alumno te llegaba con el cómic de turno, a lo mejor hecho por un youtuber y demás, y era de, ¿qué te parece, Pedro? Me he comprado esto, todo orgulloso, porque claro, te estaba diciendo que se había comprado un cómic, tú a lo mejor no te lo comprarías en tu vida, pero claro, ¿qué le vas a decir? Chafándole su autoestima, sus gustos y todo, diciéndole que se tiene que leer el Watchmen, el Mouse o el no sé qué, dejando lo otro. Una cosa es la recomendación, lo que puede favorecerle para estimularle y demás, y otra es chafarle el gusto. Sí, es que es lo que sucede, ¿no? Que muchas veces hacemos las cosas un poquito mal y incluso los docentes a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tengo a media clase de primero de eso
leyendo a la Ley Bardugo porque se estrenó hace poco Sombra y Hueso y están todos ilusionados con el tema. Evidentemente, bueno, yo también soy fan, ¿no? Sí, Pero claro. me pongo en la piel de muchos compañeros que a lo mejor dirían, pero esta tía que se está leyendo, ¿cómo te lees esa cosa, no? Ponte a leer. Entonces, eso está mal hecho ya de per se, ¿no? Ya, porque ya cuesta que lean como para encima tú coger y con tus gustos de adulto ponerte en plan junto y tal, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que nos sucede también muchas veces, creo, que a nosotros, a los fans de toda la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo ahora veo que mis críos están disfrutando un montón con todas estas novelas gráficas que publican de DC, de Hydra y tal, que son estupendas, ¿no? Pero claro, tú te pones luego en un foro de internet de señores cuarentones como nosotros y ya te ponen ahí, es que la continuidad de estos cómics, es que estos chavales, ¿cómo pueden leer esto que es una versión y no conocen al personaje? Es que no les hace falta. Directamente las Secret Es, Wars, o que se vean directamente las crisis en tierras infinitas, y dices, por amor de Dios. Claro, es que son cositas que ya, entonces hay que ponernos un poquito en ese punto de partida, ¿no? Y luego aparte también, yo tampoco quiero yo parecer que estoy aquí pontificando en contra de la grapa nuestra de tantas páginas o lo que sea, ¿no? Pero para un chaval, con lo que cuestan los cómics ahora, es bastante más estimulante, no sé, comprarse una novelita de estas, un tomito de estos de Hydra o de X páginas, ¿no? Lo leen, lo tienen en lo recrean, no lo meten en bolsas en plan, sino que lo ponen en su estanterita, lo disfrutan, lo remueven un poquito. Es muy diferente a como nosotros lo hemos vivido. Y lo que pasa es que claro, hay gente que eso tampoco lo entiende, ¿no? Y que estos chavales no se enteran de nada y tal. Y pues si es que, a ver, da gusto, por ejemplo, ir a un salón cuando habían salones y ver a críos en compañía de sus padres, los padres que se los llevan ahí para que se vistan y se disfracen y pues eso es lo que pasa, ¿no? Tú eso como adulto mayor y fan de toda la vida, pues arqueas la ceja y dices, estos críos, pero si es que lo están viviendo de la misma ilusión que vivías tú hace tiempo y en tu caso además eras el rarito y ahora está súper normalizado, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer cómics para ellos, ¿no? Y que vuelvan a leer cómics. Igual forma parte todo lo que estamos hablando ahora, lo que estás comentando, con lo que también muchas veces señalas, y antes has nombrado un poco, la brecha generacional. Es decir, es un poco como que nos hemos olvidado de todo esto y ya desde nuestra mente adulta intentamos empatizar, pero a nuestro modo. Y entonces el pensamiento de esta gente joven y sus gustos, y claro, forma parte de esa brecha generacional. Mm. Brecha generacional que además, pues yo siempre digo que es muy injusta, porque tú en clase cada año eres más viejo y ellos pues siempre tienen 12 años, ¿no? Y Claro. evidentemente también hacemos mal eso muchas veces, ¿no? El tratar de acercarnos a esa brecha generacional, convertirnos en amiguetes, su lenguaje, su... Entonces, no sé, insisto, proporcionar un producto de calidad, un producto inteligente, que ellos disfruten, donde les trates como son chavales, que les proporciones una aventura de tú a tú. Yo en ese sentido sí que tengo la gran ventaja de que como me muevo dentro del aula, pues entiendo un poquito cuál es su mundo, las expresiones. Muchas veces en los cómics de historia del arte me dicen, es que tus adolescentes hablan como los adolescentes de ahora, claro. Es lo que Es vivo yo dentro del aula, ¿no? clase un Pero montón de ideas, claro. a mí no se me ocurriría, por ejemplo, no sé, sobre explicar o ponerles un guioncito y tal, ¿no? Porque también me critican muchas veces los libros de arte. Es que no tienen un guión claro, Pedro. Vas picoteando y vas, claro. Pero es que la idea es esa, que tú, como lector, construyas tu propio camino. Y la estructura de los tres cómics y el de Vaya siglo nos espera es esa, ¿no? Pero Básicamente duran lo que... pensaba que ibas a hablar de Básicamente... Ahí Renacimiento está, Vaya siglo nos de esto, espera. vale, vale. Bueno, la estructura es esa precisamente, ¿no? Es la idea de que dura lo que dura una clase, la lectura, y es como si fuera pues una clase que te está dando alguien mediante viñetas. Ujú. Y bueno, cuéntanos un poco de, bueno, las ediciones que ya llevas con Historia del Arte, que yo me he venido cargado con todo para que se pueda ver, y por supuesto, la del Renacimiento, que, bueno, tú ya lo habías dicho en redes sociales, debo decir que no engañabas, es decir, te has superado nuevamente con la forma de contarlo, con los desplegables, con, bueno, ese arte del Renacimiento tan humanista y tan espectacular. Cuéntanos un poco, por favor. O sea, este proceso de cuánto tiempo te ha llevado, cuéntanos un poco. Pues es una obra compleja. De las tres que hay publicadas hasta ahora de historia del arte, es la que más Ujú. me ha costado hilvanar. No precisamente, bueno, hilvanar sobre todo, ¿no? No a la hora de dibujar. Sí que es cierto que el resultado gráfico, yo personalmente creo que es más poderoso que en los otros anteriores.
Pero eso no se debe a que haya echado el resto y le haya echado más horas. Se debe principalmente a dos aspectos. El primero, que tú, pues poco a poco vas cogiendo un poquito más de recursos, ¿no? Te vas empoderando como autor. Y eso, a mí personalmente, reconozco que me faltaba al principio porque yo venía de un mundo muy amateur, no soy autor profesional y claro, ¿no? Pero ahora ya después de 3 obras de 96 páginas cada una y tal, pues evidentemente ya te coges con un trazo que está ahí, ¿no? Has Ahí roto. además pues se suma no, no, es lo que tiene. Yo, por ejemplo, tenía claro cuando empecé a hilvanar el proyecto, que el proyecto lo tengo hilvanado en 2 bloques, es decir, mundo clásico, renacimiento y Edad Media. Digamos que sí que ya cuando empecé, incluso antes, cuando lo planteé antes del crowdfunding, tenía claro que iban a ir seguidos, ¿no? Es decir, toda la seguidilla de... Y por eso me he permitido también sacar 3 TVOs en 3 años, ¿no? O sea, de la misma línea. Pero sí que es cierto que lo que viene ahora es un poco más diferente. Entonces, la parte de barroco, siglo XIX, siglo XX, pues vamos a hacer un pequeño parón porque, claro, lo tengo que mirar a ver cómo lo puedo. Tengo todas las ideas en la mente, pero lo que sucede es que todavía no sé cómo hilvanarlas. De hecho, algunos de los recursos que aparecen aquí en el tercero, pues hace 2 años tampoco me los planteaba. Es decir, lo del desplegable, por ejemplo, de la Capilla Sixtina. Yo decía, tío, ¿pero cómo vas a dibujar la Capilla Sixtina? Pues al final la dibujas, ¿no? Y además haces un desplegable doble y colocas a los chavales caminando por el techo de la bóveda, ¿no? Entonces Sí. todo eso te lo va dando un poquito la experiencia y sobre todo el tema de planificarlo bien. Pero claro, este último está súper planificado, aunque es el más caótico de todos, porque el arte renacentista lo que tiene es que en 150 años se concentran autores polímatas que hacen 20.000 cosas bien y es un batiburrillo potente. Yo, claro, lo que quería sobre todo era que se transmitiera esa imagen, ¿no? Esa idea Ajá. de que es el momento donde el arte eclosiona a lo burro, ¿no? Antes de la modernidad. Y en ese sentido pienso que la obra lo refleja bien. Lo que pasa es que, claro, el trabajo es fuerte. Tú llega un momento que dices, tío, llevo 2 días, 3 días, 4 días, 5 días dibujando, pues eso, la Capilla Sixtina o estoy en la Brancacci o ahora mismo, madre mía, los retratos de Leonardo da Vinci, ¿no? Joder, dices, pues que lo estás dibujando tú, ¿no? En este sentido también claro, tú vas aprendiendo y vas estudiando, ¿no? Me ha venido muy bien, pues por ejemplo, acercarme a nivel de autor a la obra de Sergio García, que creo que es uno de los referentes que tenemos aquí en España a nivel internacional. No quizás tan conocido por el público profano, porque claro, es un tío que trabaja muchísimo afuera, pero hablando con Álvaro una vez, con Álvaro Pons, me dijo, es que a Sergio lo que le pasa es que es un genio, ya está. Y es una persona que va haciendo cómics, pero que la mayoría de los cómics que tiene en mente no los puede realizar todavía porque no hay tecnología suficiente para llevarlos a cabo, ¿no? Voy a Entonces, hacerlo. eso me lo planteó Álvaro y yo dije, coño, es que es verdad. Siguiéndolo un poquito dices, es lo mismo, a ver, salvando las distancias que me ha sucedido a mí un poquito con el de Renacimiento, ¿no? Yo no me planteé tampoco, por ejemplo, hacer el desplegable que hay aquí pero luego pues eso, te vas armando y lo sacas, ¿no? Estoy contento porque, claro, es que estos son, pues, no sé, son 1 metro, casi 1,20 m de página de cómic, de viñeta, ¿no? Entonces es potente, ¿no? Es una cosa, pero son cositas que, insisto, si no hubiera visto cómo experimenta este hombre con las páginas, o Pedro Paredes no me hubiera hablado tampoco de lo que son los cómics de los dominicales de principio de siglo, yo tampoco me hubiera lanzado a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, y respecto a Vaya Siglo Nos Espera, ¿qué tal ha sido también la experiencia? Un poco, como tú dices, el formato medio caótico de cómo ir explicando en clase sigue estando, pero nos planteas también con nuevos personajes y de los de historia en arte en cómic también, bueno, otra diferencia que es mientras que en la historia en el arte te centras en la parte artística histórica bueno, de esa parte de sociales, en estos de Vaya Siglo Nos Espera nos estás contando algo nuevo, ¿no? Sí, a ver, digamos que los de arte pues están un poquito enfocados para chavales de primero, segundo, de suplir esa laguna artística, ¿no? Que tenemos también en sociales. Pero este de Vaya Siglo nos espera, en cierta manera lo que trata es un poquito de reforzar contenidos de tercero de eso en geografía, ¿no? Yo como profesor de sociales me doy cuenta de que les hablamos mucho de cómo son los países, de los sectores primario, secundario y terciario, pero nos dejamos en el tintero pues problemáticas potentes para chavales que van a vivir este siglo XXI, ¿no? Entonces el objetivo de la obra, que se lo plantea Random House
el primer tema que habéis tocado en esta nueva obra es los objetivos de desarrollo, lo que hasta Mm. hace unos años eran los objetivos del milenio, ahora planteados hasta 2030, ¿no? Efectivamente, yo cuando planteé la obra a Random House, lo primero que dije es decir a los de Despertaferro, mirad, quiero hacer esto, me han propuesto, les ha gustado y pues eso lo podemos compaginar. Y la obra, pues en teoría tenía que haberse compaginado escaladas en el tiempo. Lo digo porque hay mucha gente que me pregunta, tío, ¿cómo han sacado dos novedades en 15 días? Pero claro, es que, ¿cómo lo haces? Pues este ya lo tenía dibujado hace 6 meses, ¿no? Bueno, 6 meses antes de que fuera. Lo que pasa es que, claro, por el tema de la casuística del La COVID, pandemia, el claro, confinamiento, todo el al retraso que final, exacto, al final se juntaron y entonces en realidad este de Vaya Siglo nos espera se retrasó, ¿no? Que si no hubieran bueno, no hubiera sucedido esto que parece que, madre mía, Pedro siempre está haciendo cómics, pues no, no es eso, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando no estoy con unos de arte o con el otro proyecto que tengo de Despertaferro, que no voy a hacer spoiler porque no te lo voy a hacer spoiler, ¿vale? Estoy con el otro proyecto, con el de. Entonces voy compaginando, termino uno y hago otro. Son dos obras que se complementan, bastante diferentes entre sí. Yo me gusta pensar que es una especie de universo compartido, ¿no? Que están con otra profesora y que son los mismos alumnos, pero están en clase pues con una profesora de geografía. de hecho, Y la tiene idea, mucho, ¿no? Haces guiños de ese universo compartido con personajes que sí que están en ambas obras y demás. Es decir, hay una... sí, sí, eso es así, ¿no? Al final es un poquito las obras. Es que yo tal como lo defino es un poquito, pues otras historias que también tengo ya en tinte ahora que tampoco te voy a decir, van todas por ahí, ¿no? Son el mismo grupete de chavales, lo que pasa es que tienen un profesor de sociales, otra de filosofía, otro de, en fin, es el tema este, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que compartir, que la educación en realidad lo impregna todo y que todo se puede explicar mediante cómics, incluso matemáticas. Incluso matemáticas. Y ahora aprovecho yo también para meter una nueva cosa, que es, ¿y qué opinas también de esa parte, ya que todo se puede explicar en cómic, de la llamada medicina gráfica o el cómic medicinal? ¿Qué opinas sobre estas obras también que intentan concienciar sobre diferentes temáticas? Por Buah, ejemplo, pues vamos, es un melón súper potente y yo tengo una de mis mejores amigas, a mí siempre me lo dice, ¿no? Porque además es muy fan del cómic francés ella, ¿no? Y tal. Su padre es cirujano, es un señor que ya se ha jubilado y el hombre pues llevaba pues toda la vida que cuando cogía al paciente y le tenía que explicar cuál iba a ser la intervención que le iba a realizar, lo que hacía era dibujarle lo que le iba a hacer. Entonces fíjate hasta dónde, ¿no? Entonces, pues también parece que esto ha explotado ahora con medicina gráfica y tal, pero es súper importante, ¿no? Y tú fíjate que, por ejemplo, cuando vas a la consulta de un médico, tienes ahí no sé, una infografía que es un cómic, ¿no? sí. Entonces, sí, totalmente, vamos, estoy totalmente, vamos, súper fan de todo lo que está publicando esta nueva editorial. Incluso la editorial esta que ha salido ahora nueva, que publica ensayos mediante cómic, ¿no? Han publicado ahora La vida de Anais Nin. En fin, insisto, yo creo que es un mundo por descubrir, ¿no? Nosotros teníamos claro el poder que tiene el cómic como a nivel narrativo, pero claro, es que no solo es narrativo, se pueden hacer cómic documental, puedes hacer, no sé, slice of life, puedes hacer infinidad de cosas para las que, pues claro, es eso, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es una forma de contar cosas que mezcla imágenes, que tiene una magia, que tiene texto, pero que trasciende, ¿no? A lo narrativo y ya cada vez hay más ejemplos que chocan. Uy, están utilizando el cómic ahora para contar. Vamos, pero es que es tan poderoso Y y que sobre además todo es tan un poco generoso. ambiguo. A veces se olvida, yo me acuerdo bueno, con Álvaro Pons o contigo, explicación histórica sobre la narración gráfica. Claro, esto que nos parece ahora tan moderno es que lleva haciéndose miles de años por la historia de la humanidad el contar cosas a través de imágenes. Entonces, parece que tan nuevo no es y sí que es muy potente. Si funcionó en la Edad Media, si funcionó en la época egipcia, si funcionó en un sinfín de épocas el contar las cosas a través de imágenes, algo tiene que tener que educativamente funciona. Mm, Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Vamos, yo solo lo planteo en los talleres que hago con los chavales por ejemplo, en las formaciones con los profesores, siempre digo lo mismo, ¿no? Que lo de contar cosas con imágenes y banarlas de una forma que tu cerebro entienda que están justapuestas o que tienen un sentido, ¿no? Es algo que se lleva haciendo desde siempre. Yo por ejemplo, en las obras que reproduzco en los cómics de arte, pues lo veo, ¿no? La Capilla Brancacci, por ejemplo, tiene su seguidilla, ¿no? De, mediante Pedro, pues explicar toda la historia de la salvación con una serie de viñetas, ¿no? O Sí, sí, incluso, si me apura, se puede entender el propio trabajo de los autores
En el del Renacimiento, por ejemplo, en la página donde aparecen las tres piedades de Miguel Ángel, ¿no? Vas viendo la evolución de ese autor y vas viendo incluso que hay una seguidilla y que hay una especie de, en realidad son esculturas, ¿no? Pero que tendrían su propia historia y su propia narrativa si las pusieras juntas, ¿no? A nivel de qué es lo que aparece ahí. Entonces, insisto que no es algo que se ha inventado ahora, pero sí que es algo que se está empoderando bastante porque también, no tanto tú como autor a la hora de contar, sino los chavales también a la hora de crear mediante recursos que están ahí, como la tira cómica, como el AUCA de aquí de la zona de Levante, como la creación de infografías, como la maquetación también de fanzines y de cosas Sí. que les proporciona la posibilidad de trabajar de forma diferente. Lo que tú trabajas me recuerda una anécdota que también cuenta, por ejemplo, Paco Roca. Paco Roca, nuestro premio nacional, premio Eisner y demás, cuenta que él había asignaturas, por ejemplo, que como se le daba mejor dibujar que escribir la redacción, llegaba a preguntar a los profesores si podía contar en un cómic cómo era esa parte. Y a veces le dejaban. Y la sorpresa era que lo contaba bien, que contaba una parte de historia o de lo que fuera a través de las viñetas y a través del cómic. Bueno, pues otra forma de contar la historia, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y si lo que cuentas está bien, ¿qué problema hay? Es que es un poco la duda que podríamos plantear. ¿Qué problema hay en eso? Pues de verdad, yo personalmente pienso que no, pero respecto, no hay ninguno, pero respecto a lo que comentas, y eso que yo estimo mucho a Paco, vamos, lo quiero con locura, pienso que este discurso suyo se tiene que entender bien, ¿no? Porque tú me acabas de decir que es que Paco con 12 años dibujaba de maravilla y hacía las cosas con No, no, dibujos. no, 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 Claro, no, no dibujaba de maravilla. Lo que digo es que él creía que lo podía contar más rápido o o lo podía entender en mejor. cierta manera que tenía esa capacidad, ¿no? Pues bien, esa Exacto. capacidad evidentemente la tiene Paco Roca, pues porque es Paco Roca y porque tiene esa pericia o ese puntito como tenemos todos, no sé, yo también, ¿me entiendes? Pero es Sí, sí. que el gran secreto de todo esto no La es, teoría de las inteligencias múltiples está aquí. el gran secreto que tiene esto no es que tú tengas esa inteligencia múltiple, sino que tú la cultives, ¿comprendes? Claro, Lo digo porque yo, claro, si a los chavales les digo, tenéis que dibujar esto y tenéis que hacer el cómic, lo primero que me dicen, Pedro, es que tú dibujas bien. Entonces claro. no se trata de eso, se trata de hacerles ver que eso a lo mejor es un 25% del todo, pero que el resto es trabajo, es esfuerzo, son horas y es buscar una pasión y cultivarla. Y da igual que Completamente. sea cómic que sea tocar la guitarra, ¿sabes? Completamente Yo de soy acuerdo. eso. Nosotros cuando hacemos talleres de cómics enfocados a ciertas temáticas, por ejemplo, el otro día en un centro de Alcácer tuve que hacer un taller sobre cómic en acoso. Realicé diferentes obras, varias de ellas muy conocidas, la de Subnormal, otras, pero la cuestión es que lo primero que te sueltan cuando empiezas a llevar un poco la parte, a que hagan una parte de dibujo, es yo no sé dibujar la mayoría de ellos. Bueno, es que lo que hay que transmitir, como tú dices, es que no es solamente el objetivo de que solamente puedan contar historias el que superdibuja, sino el que a través de las herramientas o sí, o las formas del cómic me puedas contar también para ver si has interiorizado, si has entendido esta parte. Pero no tiene por qué solamente poder hacerlo, como tú me decías, un Paco Roca o un lo que sea, ¿no? El objetivo es que se puedan contar para trabajar también esas herramientas. Eso entra también un poquito el tema del visual thinking, ¿no? Del pensamiento visual. Yo, Sí, por ejemplo, entiendo que un chaval de 12 años, pues evidentemente no le voy a... Porque muchas veces mis compañeros me dicen, pero tú aquí qué evalúas, ¿no? Yo no evalúo que dibujen bien, que hagan un dibujo hiperrealista. Yo lo que evalúo es que ellos sean capaces de coger y explicar qué es lo que han dibujado, ¿comprendes? Con metáforas visuales que yo a lo mejor no tengo ni puñetera idea de lo que quieren decir, pero ellos claro. luego lo explicitan, se produce esa paradoja de la oralidad mediante lo que están contando, que es a donde aparece la riqueza. Y luego también, lo digo para si hay algún profesor por aquí que está empezando a, pues mira, me pica el gusanillo. Si vuestros alumnos dibujan algo exprofeso y sobre todo algo muy detallado, eso que están dibujando solo lo protagoniza lo que han dibujado. Pero si lo que hacéis es entender hacia la abstracción, hacia un dibujo sobre todo muy simple, muy esquemático, el proceso lo puede dibujar cualquiera, lo puede entender cualquiera y lo puede protagonizar cualquiera y además es muy sencillo de hacer. Entonces, no se trata tanto de enseñarles a dibujar bien y tal, y ese tipo de cosas que evidentemente si se quieren dedicar a la ilustración y tal, que se está hablando de cosas diferentes, ¿no? Como Claro. enseñarles los rudimentos de esa narrativa, ¿no? Esa capacidad de contar cosas con imágenes que evidentemente
Luego, pues el dibujar bien o dibujar mal, o el dibujar o cultivar esa parte ya vendrá, ¿no? Pero lo importante es eso, que sean capaces de explicar algo de la forma más sencilla y más económica y más universal posible, ¿no? Por Yo, eso, pues mis chavales, los tipos de ya cómics que que lo hacen en tenemos clase aprovecho lo que estás son diciendo. doodles. Sí, claro. Yo, ya que lo tenemos conectado, aprovecho lo que estás diciendo con también cuando hace exámenes o ejercicios, desde esa parte también de buscar sus gustos y buscar la potenciación del alumnado. Ricardo Engra, que nos estaba diciendo que volvamos a empezar porque acaba de conectarse. Ricardo Engra también hace esa parte. Que es juntas desde cosas que a ellos les gustan, el potenciar el que así también la asignatura entre de otra forma. Y me parece una forma maravillosa de intentar llegar al alumnado. Hmm. Sí, pero insisto, a ver, Ricardo también tiene muchos años de experiencia y sabe perfectamente que la frontera entre hacer esto bien y convertirte en un adulto de, madre mía, pero tío, ¿por qué me pones esto? Se está haciendo el guay. Eso es difuso, ¿no? Y es complicado Sí, también lo digo porque yo veo también algunos compañeros que quieren entrar un poquito, y que conste que no lo digo yo echándome flores de qué bien que lo hago, ¿no? Pero a veces, claro, lees cosas que dices, tío, este no ha dado una clase en su vida y no sabe lo que son los chavales de hoy en día. Ha hecho muy buena voluntad con un TVO que es precioso, como tú dices, pero es por complicado. desgracia, pues claro, es complicado. Es complicado porque hay una línea muy difusa entre entrar a hacer tu trabajo desde llegar al alumnado o empezar a hacer el ridículo haciendo cosas que no tienen nada que ver y se pierda el objetivo de la asignatura. Sí, es verdad. Sí, pero esto es que te lo enseña la experiencia docente. Yo me acuerdo, ¿no? Hace 10 15 años que hacía unos PowerPoints y tal, y con cortinillas y estupendo, y maravilloso, y me creía el tío lógico del mundo. Y claro, mis alumnos me decían, pero este tío, ¿esto para qué? O sea, Pedro, que no, que nosotros ya estamos con otras cosas y esto lo hacíamos hace 20 años, o hace 15, no sé. Entonces, claro, es lo que hay, ¿no? Que hay que, no sé, no ir tú en plan guay y os conozco chicos y sé cómo sois y no. Entonces, tío, tratarlos bien, tratarlos con inteligencia y sobre todo, insisto, yo creo que es importante también ponerse en su lugar, ¿no? Lo que a ti te gustaba cuando tenías 9, 10, 11 años eran cosas divertidas y si encima aprendías algo con ello, pues perfecto, pero no sé, una buena historia. Tú fíjate lo que se aprende a nivel de la cultura clásica con los cómics de Uderzo, de Agostini, ¿no? De Asterix. Correcto. Pero tú te los leías porque te lo pasabas pipa, ¿no? Con todo lo que había ahí. Pero mientras ya te estaban, como tú dices, metiendo la cultura clásica, metiéndote ciertos conocimientos de parte de Roma y demás. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, la típica broma de Asterix y Obelix, el romano escribiéndote las declinaciones del latín con el rosa, rosa, el rosa. Y eso estaba en Asterix y Obelix. Pero claro, eso es que Agostini lo sabía hacer muy bien, ¿no? Esos puntitos que el lector, él un poquito en ese sentido trabajaba lo que yo también, y traté de iluminar un poquito en el segundo volumen de historia, ¿no? El de la Edad Media, porque eso saqué a Humberto Eco, ¿no? Ajá. Porque Humberto Eco, como Cicerone, él lo comentaba, ¿no? La idea no era que hubiera una alta cultura y una baja cultura o una cultura pobre, la idea era que hubiera una cultura bien hecha, ¿no? Y que sobre todo cualquier obra de arte o cualquier historia se pudiera disfrutar a múltiples niveles, ¿no? A múltiples capas. Evidentemente, un TVO de Asterix, Eres un un malvado TVO, por parte de intentar explicar la poco creíble teoría de la gran arte y del pequeño arte y demás, metiendo a Jack Kirby dentro del Renacimiento, de historia del arte del Renacimiento, como sí, que lo está esta reclamando idea. como un autor completo y no como un Hmm. autor de arte menor, como muchas veces sí que se hace con el cómic. Ya está esta parte que sale al final del TVO, vamos, la tuve claro cuando surgió toda la polémica del tema de si el arte es cómic, es arte o no es arte es cómic, porque esta mujer se equivocó con sus declaraciones, ¿no? Uh Yo en -huh. ese momento estaba terminando el guión y vamos, es que me tiré a la piscina y dije, pues oye, no, yo esto, la forma que tengo de demostrar, o no de demostrar, decir que no, que el cómic es arte es, pues en la parte final del TVO, que hay una especie de piscolabis donde están, pues no sé, está Caravaggio, está Rembrandt, está Picasso, está Tamara de Lempica, está, no sé, Frida Kahlo, Artemisa Gentileschi, está un montón de gente, ¿no? Pues Sí, también está ahí Jack Kirby tomándose su vinito, ¿no? Y el tío, pues, ¿qué pasa? Y claro, dices, son todos artistas, pues el cómic es un arte y ahí tienes a Jack Kirby, ¿comprendes lo que quiero decir? sí, sí, Entonces, sí, sí. eso para mí fue me decir, por supuesto que el cómic es un arte, ¿no?
y es así, ¿no? Y yo bien orgulloso de haber sacado a Jack Kirby ahí. Además, la viñeta le metí las Kirby Dots también para que se viera, ¿no? Y se entendiera. Y una camiseta donde lleva el tema del King, del rey, pues porque era un pedazo de artista y lo que nosotros hacemos es arte, así de claro. Y además a veces muy olvidado porque Stan Lee parece que se ha comido de su de reclamar la autoría y demás. Pero bueno, no vamos a Bueno, entrar es otra historia, ¿no? Insisto que es otra historia también. Cada persona en su justa manera y en su justo, pero las cosas son como son, ¿no? completamente de acuerdo. Bueno, yo quería un poco por seguir avanzando y, bueno, por supuesto, cualquiera que quiera lanzarnos las preguntas que quiera por aquí, la vamos a leer y la vamos a intentar contestar. Quería también, desde lo que estábamos diciendo de la medicina gráfica, plantear, recordar la posibilidad que está ahora mismo en Berkami, en crowdfunding, con el de En tu seno algo más que rosa, que está hablando de esa parte de educación o de cómic educativo desde el cáncer de mama para concienciar con un montón de autores y demás. Quedan los últimos días y yo quería recordarlo solamente, aunque estamos hablando, por supuesto, más de las obras de Pedro, pero como todo es cómic educativo, se nombra igual. Sí, sí, haces muy bien, Jorge. Bueno, y cuéntame, después de lo que sería el Renacimiento, tenemos bastante claro, porque en su momento, cuando hiciste el Berkami y demás, dijiste un poco el orden que tenías pensado de publicación, aunque has dicho que va a haber un poco de parón, pero después va a venir, creo recordar, que era el gótico, el barroco. Con Vaya siglo nos espera, que es un poco lo próximo, si se puede contar, que no lo sé, o hay alguna guía o hay alguna cosa que un poco... Sí, la colección está preparada para 4 volúmenes. El primero, pues un poquito plantea los problemas, ¿no? De cómo es el mundo hoy en día para chavales, qué pasa con la inmigración, qué pasa con el cambio climático, qué pasa con los problemas de género, con todo lo que se nos Con queda un la... poquito fuera de clase, que nosotros trabajamos porque, pues en fin, hacemos que si el Día de la Tierra, el día de no sé qué, y ellos pues muchas veces se quedan en plan de Kumbaya, nos hemos hecho la fotografía para las redes sociales, pero nadie nos ha explicado por qué es importante esto, ¿no? Entonces, ese primer volumen, esa explicación de esas cosas está en Vaya siglo nos espera. Luego, el siguiente volumen va dirigido ya a problemáticas que afectan, si conocéis un poquito los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, están divididos en bloques. Hay un bloque, son las 5 Ps que se dice en inglés, ¿no? Entonces, el primero va referido a presentarlos todos y luego el que saldrá ahora pues para otoño es el que va referido a los 5 objetivos que tienen que ver con problemáticas del planeta Tierra, con la sostenibilidad, con el consumo responsable y eso. Después, el siguiente volumen hace referencia a la P de prosperity, de prosperidad, y a la P de people. Son los problemas, son un montón de objetivos, pero que tienen que ver con las personas, ¿no? Desde el género, la salud materna, los problemas de la infancia, el trabajo, la educación universal y todo lo que tiene que ver con prosperidad. Y finalmente, el último bloque, ahí hemos juntado 2 Ps, sería la P de partnership, de compromiso, de asociacionismo y luego de construir la paz, ¿no? La idea de para qué sirve la paz, ¿no? Si tiene sentido también hoy en día, en el siglo XXI, hablar de paz y qué es lo que supondría el tema de la paz perpetua. Muy Uy, vas a kantiano, por volver cierto. con Kant, qué divertido. Muy kantiano, por cierto, sí, sí. Kantiano, la paz perpetua, donde además él ya auspiciaba o abogaba por una forma parecida a lo que sería la OMS, la OMS, perdón, ah, la La, Organización de las Naciones Unidas y demás. Él ya apuntaba por un poco un organismo que controle a los países para que haya esa paz perpetua y demás. O sea, que en ese Entonces sentido... ahí sí que yo lo tengo también muy claro, ¿no? Porque en el primer volumen, por ejemplo, la gente me ha preguntado, pero Pedro, ¿cómo es posible que estés hablando de sostenibilidad y los guías o cicerones que aparecen no sean científicos, sino que has metido a Kant, has metido a Wittgenstein, has metido también no sé, a Hannah Arendt, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible? O a, no sé, a Marvin Harris, el antropólogo, ¿cómo es posible? Pues precisamente porque hay que tratar de dar un sustrato a estas temáticas que se entienda que viene de antiguo, ¿no? Por eso también hay unas cuantas páginas dedicadas también a utilizar obras de arte, pues para hablar, por ejemplo, de la importancia de la pobreza hoy en día, ¿no? Que es un problema endémico nuestro, de nuestra sociedad, pero que en el siglo de oro ya lo retrataba Murillo
con los dos menesterosos comiéndose el melón, ¿comprendes? Entonces estaba ahí, no es algo que se haya inventado un tío porque, venga, vamos a trabajar los objetivos del milenio o tal, sino es que es un problema que todavía no se ha resuelto y llevamos la tira de siglos, ¿no? Entonces, en este primer volumen son todos filósofos y pensadores, lo que parece. En el Ujú. siguiente volumen ya te puedo adelantar que los guías son todos exploradores, ¿no? Y gente que a lo largo de los siglos ha explorado el planeta Tierra, ¿no? Y claro, la idea es colocarlos en este mundo que tenemos hoy en día, globalizado, con contaminación a cascoporro, con dinámicas que no entienden y qué tal, ¿no? Y qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué se le ha perdido a Heródoto frente al, gracias al Perito Moreno que se está descongelando a cascoporro, ¿no? Pues claro, ese tipo de dinámicas son las que, en fin, la obra está ya dibujada y me imagino que saldrá para septiembre si no lo vuelven a retrasar porque no vuelven a confinar o alguna cosa de esas. Esperemos que no, esperemos que todo el problema ahora mismo Perdón, que... he dicho septiembre, quería decir noviembre, me he equivocado. Ah, vale, vale. Pero esperemos que no haya confinamientos y demás, que todo vaya poco a poco mejorándose a través de la vacunación y demás. Esperemos, por lo menos, sí. Vamos a decirlo de esa forma. Y bueno, yo quería también decirte si, ¿sabes si tus editoriales tienen previsto hacer alguna cosa? Porque yo he visto que tanto en Vaya Siglo Nos Espera como en el Renacimiento, bueno, esta ilustración se ha aprovechado. Entonces, ya que potentemente bueno, tiene mucha fuerza también poniendo a los alumnos, conociendo a los personajes que Rafael, pues en su momento ya hizo y demás. No sé si tenéis algo previsto. Yo sé que eso con Despertaferro sí que sacáis desde la web material para poder usarse, bueno, didácticamente y demás, algún material. No sé si con la editorial de Vayan Siglo Nos Espera tenéis previsto alguna cosa o qué desde ese ámbito. Sí, pues sí, sí que hay cosas previstas, Jorge. Lo que pasa es que, claro, me pillas en el momento ese de que no puedo hacer spoiler, ¿no? Pero en Pero bueno, por lo concreto, menos que va a haber decirte algo. que sobre todo que, bueno, Despertaferro Está es una editorial muy seria, que tiene las cosas súper claras y ahora mismo estamos trabajando en un par de proyectos que, bueno, como la mayoría de los que estamos aquí, o son alumnos míos que saben de qué va la cosa y me conocen, o hay gente que sabe cómo hablo, pues lo digo, chicos, os van a dejar el culo torcido, las dos cosas que van a aparecer este año, lo que queda y el año que viene. Y luego, pues, respecto al otro proyecto, al de Vaya Siglo Nos Espera, que la colección se llama Instrucciones para cambiar el mundo, para salvar el mundo, Random House tiene también una idea muy ambiciosa en mente, ¿no? Que digamos que es la punta del iceberg. Igual, pues que esto no termina de aquí, sino que parece que la cosa va creciendo y ahí, insisto, tengo muchas cosas ahora en la sartén y a mí me sorprende porque pues vengo de una temporada de sequía en la cual pues este tipo de cosas primero las pasaba por editoriales comiqueras y no entendía la coyuntura de que la mayoría son pequeñitas y no pueden apostar por la educación o no apostaban en su momento y luego pues las educativas pensaban que yo directamente era el chalado de los cómics y también entiendo que en ese momento a mí, y no tampoco se me caen los anillos de decirlo, quizás me faltaba rodaje, ¿no? Porque pues venía de un mundo muy amateur y claro, pues tú te vas armando con el tiempo, ¿no? Pero sí, ahora la verdad es que entonces lo Pero que veo es también no parece que tiene como estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Quiero decir, a nadie se le hubiera ocurrido 10 años antes de que Maharne Satrapi sacara Persepolis que un cómic así tendría el éxito que tuvo. Quiero decir que a veces también depende del momento en el que lo sacas. Y es posible que, bueno, Historia del Arte en cómic y Vaya Siglo Nos Espera hayan llegado en el momento en el que empieza a haber un poco más de concienciación de las editoriales respecto a esta temática. Puede ser también. sí, bueno, yo no sé si será así, pero lo único que te puedo decir es que yo tengo ahora mismo la cartera de proyectos firmados, hablados y ya con todo. En fin, y tampoco con dos, tres TVOs al año, es decir, y insisto, con el tema de que dibujo, tampoco lo hacía muy mal yo al principio porque, claro, venía de la nada y no sabía esto de pegarme la pechada y tal, pues al final tuvo consecuencias en mi propia salud y mi relación familiar muy graves, ¿no? Claro, yo era un boom, me tiro 7 horas aquí dibujando como un loco, no duermo en 3 noches y termino. Y claro, te crees que eso en realidad no te beneficia porque pues al final lo pagas, ¿no? Yo tuve un susto de salud grande y a partir de ese momento hice terapia, se me quitó buena parte de la ansiedad y ahora pues lo que hago es eso, llega un momento que cierro la paraeta
y lo que intento también es eso, pues entender que esto es una especie de segundo trabajo sobrevenido, que tengo que hacer una serie de horas al día, que hay días que a lo mejor no me apetece dibujar, pero como bien diría José Fonollosa, pues los días que no te apetece dibujar, claro, es que la gente luego se pregunta, hostia, ¿y el Fonollosa este cómo saca tantos cómics? Pues porque pasa eso, que entiendes que es un trabajo y los días que no te toca dibujar, pues entintas, los días que no entintas, pues te pones a colorear y es así, ¿no? ¿Y qué Documentación. pasa? Tú contabas, por ejemplo, con los periodos que te van a venir a partir de ahora con siglo XIX, siglo XX. Claro, entonces es Ahí eso, que la rutina es hacer, sobre todo la rutina es esta, ¿no? Yo eso también me lo dijo en un salón cuando tenía yo 17 o 18 años, el primer salón, hablando con él, ya, pues yo me acuerdo que vino Sergio Aragonés y yo, madre mía, emocionado con Sergio Aragonés, pero el tío estaba hablando con una persona que tenía ahí en el stand de la editorial que era entonces, que no sé si era Planeta o no sé si era, bueno, lo que había Forum, no sé lo que sería. Vía Y estaba Forum. hablando de que, bueno, que nada, que esta tarde, pues sí, iremos, pero luego es que tengo que ir al hotel porque tengo que terminar el dibujo. Y yo decía, claro, este hombre es un maniático del dibujo que está siempre dibujando, pero no. Lo que pasa es que él, la rutina suya de las 2 o 3 horitas al día o sacar tiempo cuando puedes y luego pues descansar es importante, ¿no? Entonces, yo eso es lo que hago ahora. Ahora, evidentemente, Renacimiento y Vaya siglo nos espera, sobre todo Renacimiento ha sido un pifostio a la hora de dibujarlo muy grande y muy potente, ¿no? Pero no me ha costado tanto como los otros dos, como el de la Edad Media y sobre todo el primero, ¿no? Sacarlos adelante. El primero porque era la novedad y el segundo pues porque en el proceso ya se me giró la pinza, tuve el problema de salud de que me colapsé, lo reconozco y a partir de ahí pues hago las cosas de forma distinta. Entonces ahora sí, ahora me organizo, disfruto más también de mi familia Muy bien. y llego hasta donde llego, pero sí tengo más cosas, tengo la cartera hasta el 2025, tengo historias por ahí metidas, ¿no? De hecho, Y hemos dicho, si no recuerdo mal, tú fuiste publicando hace unos meses largos partes de pequeñas tiras de Más que Mascotas y recuerdo que una editorial te dijo algo, lo que no sé es quién ni sé si se puede contar, pero sé que eso también tiene que salir. sí, 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 pero lo que pasa es que tampoco se puede contar, pero bueno, Muy no se pueden hacer muchas cosas, aquí Pero soy súper bueno, misterioso, ¿no? tienes un Pero montón bueno, de... a ver, es buena señal y no, insisto que no se trata del tema de que no lo puedas abarcar, sino de que son compromisos, pero tú ya tienes una agenda, yo antes tampoco hacía eso, ahora tengo pues, no sé, una hoja grandota donde te vas apuntando lo que haces y tal, y sacas tiempo, ¿no? Y es así. A entender eso, que no se trata de dibujar cuando a ti te apetezca, sino de hacerlo pues porque es tu segundo trabajo, Claro. es importante. Si me permites, me recuerdas un poco a las técnicas de estudios, de planificación con el alumnado para, pues es un poco lo mismo, es tener tu planificación de tu tiempo para tus cosas, tu tiempo de trabajo, tu tiempo de no sé qué, y es un poco pues seguirlo para estar bien y para tener pues tu tiempo de ocio también, tu tiempo familiar, etcétera. Sí, lo que pasa es que yo soy el primero que te digo que soy un poco crítico, no lo digo porque estés tú ahí con el tema de voy a enseñaros cómo se estudia, chicos, ¿no? Eso al final lo aprendes sobre la marcha y palos, ¿no? Llega el momento en el que maduras y lo tienes que hacer, ¿no? Y Sí, sí, no sí, creo ¿no? que ya ningún adolescente que tenga ganas de estudiar que tenga una mesa hecha un cisco y que bueno, saben perfectamente todo lo que tienen que hacer porque les machacamos. Lo que pasa es que llega un momento que después de machacarlo tanto, pues dicen, coño, pues a lo mejor tienen razón los profes de que, o mis padres, o el vecino, o este señor que me encuentro todos los días, de que tengo que hacer las cosas así, ¿no? Pero, vamos, técnicas de estudio y tal, yo me muestro un poquito crítico a veces, ¿no? Con el tema este. No, no, está muy bien. A ver, tienes parte de razón. Evidentemente, tiene que haber una parte de recordarles, pero hasta que no hacen el clic de decir, hostia, que a lo mejor tiene razón lo que tú estabas diciendo, tienen razón lo que me están diciendo y yo me he dado cuenta de que tal. Y por mucho que me den el machaque antes y me digan y así, hasta que no lo veo, sí, hay una parte de verdad en todo eso, no te digo que no. Sí, pero es lo que pasa, ¿no? Yo eso lo digo muchas veces con ellos en clase, que vosotros estáis en este momento de vuestra vida que si hay un pozo lleno de cocodrilos y te vamos a decir que no te tires, si está tu padre, está tu madre, está tus amigos, está la policía, está el ejército, el vecino, están tus profesores, hay tíos con una pancarta, tírate, no te tires, no te tires, tal, pues es que tú te vas a tirar, ¿no? Es decir, lo vas a tener que comprobar a ver qué es lo que pasa y por eso es complicado muchas veces
viendo otro tipo de cosas, el trabajar determinadas temáticas con ellos. Yo me imagino que eso tú como experto lo sabrás, ¿no? Cuando se habla del tema de las drogas y todo esto, pues claro, muchas veces es el rollo este, ¿no? De que, Sí. ¿vale? Por aquí tengo a Nacho, que está un alumno mío, que me pone, ¡ay, los cocodrilos! Claro, es que esto, yo creo que se lo he dicho a él en esta evaluación en la clase como 7 veces, lo de, es que al final vais a hacer lo vais a hacer o no lo vais a hacer, o no lo digamos nosotros. Os tenéis que pegar el trastazo y, oye, aprender con esto, es así. Y si hemos hecho las cosas bien, el trastazo os lo pegaréis, pero tendréis la capacidad de coger y superar ese trastazo, que no pasa nada porque os salga algo mal al Superarlo principio más y rápido, porque os exacto. salgan mal las cosas. El Si golpe. tú luego eres capaz de entender ese golpe y, tío, pues tirar para adelante, no pasa nada porque te equivoques. Lo que sí que está mal es que no seas capaz de reconocer esa equivocación y te quedes, pues, echándole la culpa a los demás, ¿no? Cuando eres tú el que no ha hecho bien las cosas. Mira, Yousra, que también la tengo por aquí, otra exalumna, que tengo muchísimas ganas de verla, que la dejé por ahí en el grau. Pues eso, si es que siempre digo lo mismo y al final, ¿qué pasa? Pues que tengo razón, ¿no? Que sois vosotros los que os tenéis que pegar el trastazo y decir, pues tenían razón los profes o tenían razón mis padres. Sí, Y es los totalmente. tiburones radioactivos, dice por aquí Nacho No, también. hay una parte, que se nota que tú eres de la parte de humanidades como yo, hay una parte ahí de filosofía de vida, de darte cuenta de las cosas, de tener un pensamiento crítico sobre todo esto, claro. Totalmente de acuerdo contigo en eso del pensamiento crítico, pero vuelvo a decir que son cosas estupendas de soltar aquí en este foro y, uy, qué bien. Pero claro, explica eso del pensamiento crítico a adolescentes hormonados y más ahora que empieza la primavera, ¿no? Es complicadete a veces. Por ponerte un ejemplo, aquí en Valencia, en el Río, estos días, ahora se supone que ahora para mayo va a volver a abrirse un poco la cosa, pero hasta hace poco, ahora tienen la costumbre de que como a las 10 tienen que estar ya en casa y demás por el, bueno, por el llamado toque de queda, lo que hacen es irse al río a pegarse los botellones padre con grupos que no podrían juntarse para nada porque están hormonados y lo que tú dices, pues están allí los chicos, las chicas, los no sé qué, y claro, ¿dónde está esa parte de la responsabilidad que hablaban de la juventud? ¿Dónde está? Pero bueno, esto es como todo, hay de todo como en botica y bueno, hay que ir podando porque es una edad malísima para todo esto del pensamiento crítico y demás. Mira, Jorge, yo hoy, por ejemplo, hablando del tema de la diversidad en clase, les comentaba a los chavales que a mí, por ejemplo, la gran sorpresa que tuve hace un par de años fue cuando una alumna en septiembre, digo en junio, era alumna y en septiembre pues era alumno. Los que teníamos los prejuicios de no saber cómo gestionar esta situación éramos los profesores, pero ya desde el primer día ellos, los chavales, nos dieron unas sensaciones, ¿no? Una prueba total y absoluta, ¿no? De que saben gestionarlo 20.000 veces mejor que nosotros, los viejunos que íbamos con el miedo de qué pasará, ¿no? O sea, se Eso portaron en lo ese hemos visto instituto también nosotros en de centros que maravilla. asustados, nos preguntaban asustados los centros. Pero es que nos va a pasar esto, claro, un alumno va a dejar de ser alumno para empezar a ser alumna. ¿Qué van a decir los alumnos? ¿Qué van a decir los padres? Pues Pues en general lo gestionan de maravilla, pero claro, luego te encuentras en la tesitura de noticias como la que sucedió en Alicante ayer, que se conoció, ¿no? De tres chavales gays que habían recibido, bueno, les habían apalizado a uno de ellos un grupo de gente, de unas 15 personas, y de todos ellos, pues habían 13 que eran menores de edad, ¿no? Entonces, lo digo porque hay que tratar las cosas en su justa medida, ¿no? Y evidentemente esto es una problemática que se tiene que trabajar dentro del aula, que el 90% hace las cosas bien, pero pues no hay que pasar de tapadillo cosas como el tema del discurso del odio, como claro, lo que tú comentas del pensamiento crítico, y es así, ¿no? Entonces, yo creo que lo que trato de hacer, sobre todo con Vaya Siglo nos espera, es despertar eso, ¿no? Es esa idea, ¿no? De que hay problemáticas que nos cueste lo que nos cuesta a nosotros entenderlo, y tampoco yo pienso que esté siendo una mala persona diciendo que os dejo la pelota en vuestro terreno. Es que las van a tener que afrontar ellos, ¿no? Porque es así. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo como docente no les prepare para gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Cuando son las problemáticas que van a tener. Yo, por ejemplo, eso me lo empecé a plantear en sociales cuando hacía los exámenes estos que toda la vida de
fotocopia, señálame las capitales de África y tal. Y yo decía, tío, estos están aprendiendo dónde está Burkina Faso y qué es Antananarivo, pero no saben que en Madagascar hay gente que está pasando un mogollón de hambre y que Burkina Faso es el país más pobre del mundo, ¿comprendes? Entonces, muy bien, conocen el dato, pero no entienden todo lo que acompaña ese dato, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajar este tipo de cosas que yo te vuelvo a decir lo mismo, creo que te sorprenden 100%, ¿no? A nivel de que aprendes mucho con ellos y sobre todo que ves que en general las cosas a largo plazo las estamos haciendo bien, los docentes y las familias, ¿no? Porque pues te sorprenden. Yo estoy encantado, ¿no? De ver niños que van con vestida, con ropa inclusiva en clase y que, joder, pues ya te corrigen, ¿no? Porque lo maman, ¿no? El tema de la, vuelvo a decir lo mismo. Pero claro, el tema es ese, ¿no? De esa realidad que ellos viven, que es la realidad que van a afrontar y que se están preparando y se están armando. Creo que nosotros desde el aula muchas veces nos centramos en cosas que son un poquito como ajenas a esa realidad del siglo XXI. Es como otro Ellos nivel conocen, de, bueno, cognitivo y de información nuestro y nos sí, olvidamos desde él, tío. entonces es importante tratar también eso. Con lo que estás diciendo, una apreciación que me parece importante y es con tus obras. Yo sé por redes sociales, cuando veo, bueno, otros compañeros de profesión tuyos y demás, que en general en el mundo educativo está teniendo una bastante buena acogida. Pero yo te pregunto, ¿qué percepción tienes tú como autor desde esto que estamos hablando de las percepciones diferentes entre profesores y alumnos? ¿Qué percepción tienes de cómo los alumnos están recibiendo tus obras? Porque los profesores sé que muchos dicen que muy bien, pero ¿y los alumnos? Pues yo desde mi punto de vista creo que positivo, ¿no? Pero también te digo una cosa, yo en esto a mí me gusta cultivar una palabra que por desgracia en nuestra sociedad últimamente brilla por su ausencia en muchísimos casos, que es la palabra coherencia, ¿no? Yo sé que tú me comentas, lo entiendo y lo defiendo como autor. Evidentemente no voy a decir, mis tebeos no los compréis porque los chavales no les interesan una mierda, ¿no? Y no tendría sentido. Pero lo veo porque me voy encontrando con el resultado, ¿no? Yo conozco profesores, conozco compañeros que, claro, dicen, pues tío, la lectura de este mes, la lectura obligatoria de este curso es mi libro, ¿no? Y así lo compráis y tal. Es que no lo he hecho ni me lo planteo tampoco. Es decir, pues oye, ¿qué es lo que sucede? Que luego de repente te encuentras tú con un chavalillo que no conoces del instituto, que está en un curso al que no has saludado nunca, y te viene un día con el TVO para que se lo firmes, pues porque se lo han comprado o por lo que sea, o porque no sé, ves a uno que no, y ves que está funcionando, ¿no? ¿Entiendes lo que De quiero hecho, decir? te cuento, Pero es, un vaya siglo nos espera. Mi sobrino que ahora tiene 14 años casi, me viene el otro día y me dice, tío, es que ha venido nuestro profesor de valores y nos ha traído, vaya siglo nos espera, que lo ha hecho tu amigo Pedro, tal y cual, y lo que nos ha dicho es que trajéramos nosotros cómics que nos gustaban para hablar en clase a través de, bueno, del cómic y demás. Y me pareció una muy buena iniciativa, es decir, a través de la obra él potenciaba que el alumnado pues tuviera sus obras y expusiera un poco pues el contenido de la obra, es decir, que no se quedaba solo en tu obra, que está muy bien, no digo que el contenido de la obra esté mal, pero que además aprovechaba desde esa forma educativa para arrastrar con otras dinámicas para potenciar bueno, la parte de potenciar la lectura en ellos, la pasión por la lectura. mm, sí, esa es la idea. Yo es que ya te digo, yo no puedo decirte cómo funciona entre chavales porque no sé tampoco el experimento de leeroslo todo y qué os parece, pero es que te vas encontrando con ejemplos que te dicen que sí, que les gusta, o padres que dicen, es que mi libro, tu libro se lo ha leído, otros que compro no, es eso, ¿no? Y lo ves, que en general pues gusta y te digo una cosa, si no fuera así, pues la colección de historia de arte se hubiera quedado en el primer volumen, pero, en fin, ya va por la cuarta edición, el Y primer la volumen, edición, te iba a decir, ¿qué edición pues llevas eso, ¿no? en Edad Media y en Mundo Clásico? Porque ya llevas varias ediciones. La Edad Media creo que va a entrar ahora en tercera ya y el mundo clásico en cuarta a puntito de empezar con la quinta, ¿no? Entonces,
Pues es eso, y no son tiradas tampoco testimoniales, quiero decir, Despertaferro en ese sentido lo ha trabajado muy bien, estoy muy contento. Creo que también iban a hacer la segunda dentro de poco, ¿no? De Renacimiento hay Sí, un buen... de Renacimiento la segunda ya ha salido, ya es que es para ver para creer, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Oye, pues Pedro, yo estoy completamente a gusto, pero horario manda de lo que hemos dicho antes. Sí, sí, la verdad es que lo que pasa es que al final yo ya estoy hasta, se me nota un poquito cansado porque el día ha sido largo, llevo desde las 6 ahí por el mundo y tengo ganas ya de a cenar con mi nene, de a trabajar un poquito, alguna cosita, leer y a mimir. Y corregir trabajos de mis alumnos que luego se me tiran a la cabeza y me dicen, oye Pedro, y digo, sí, sí, pues por ahí está, ¿no? Es eso. Oye, muy bien, muy bien. Pues un placer. Yo no hago más que recomendar estas obras, no solamente de forma educativa, como hemos dicho, sino como forma de lectura para que también cualquiera, alumno o persona adulta pueda aprender y disfrutar viendo unas formas diferentes de cómic educativo. Y yo particularmente, no solo porque te conozco y demás, sino porque debo decir que me ha gustado mucho la forma en la que los has planteado. Renacimiento. Perdona, es que estoy viendo aquí las cosas y tengo aquí a mi alumno en HT, ¿vale? Que es el que se me ha quedado hoy atrapado en el váter, ¿vale? Lo siento, lo he dicho. Mañana nos vemos en el examen, adiós. Pues sí, 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 tranquilo que no se me olvida. A segunda hora seréis míos, ¿no? Perfecto, pues nada, mañana el examen. Pues nada, lo dicho. Que mañana les vaya muy bien el examen a tus alumnos, por lo que estoy leyendo, Pedro. Y nada, eso. Recomendamos las obras, todo lo que se pueda para que quien quiera las pueda comprar, las dos que hemos dicho. Aprovecho otra vez para recordar la de En tu seno, algo más que rosa. Y nada, un placer charlar contigo, Pedro. Gracias a todos por habernos visto. Y esto va a quedar en mi IGTV para que lo podáis ver y se irá para que quien quiera verlo pueda verlo. Muchas gracias a todos. Muy Hasta bien, luego, Pedro. hasta Hasta luego. luego.